tal, amigos de Esfera Noticias? Aquí tenemos una entrevista especial, ni es ni más ni menos que con la doctora Patricia Samp. Ella es pionera en esto de la profesionalización de la licenciatura en acupuntura en México, porque ella es la directora y fundadora del Colegio Superior de Medicina Alternativa, COSMA, que es el primero y creo hasta ahorita, Pati, el único que tiene el REBOE federal en esto de la licenciatura en acupuntura y como técnico superior en acupuntura. ¿Es cierto esto, doctora Sam? Hola, buenas tardes Marta, buenas tardes a todos. Sí, nosotros en COSMA nos dimos a la tarea de profesionalizar las áreas de acupuntura con las dos carreras de técnico superior universitario en acupuntura y la licenciatura en acupuntura. Tenemos tanto REBOE federal como REBOEs estatales, pero lo más importante es que todas nuestras carreras tienen título y cédula profesional federal. Muy bien, y precisamente estaba yo reflexionando, doctora Sams, bueno, a lo mejor siempre ha existido, pero después de la pandemia como que se notó más la presencia de terapeutas que no cuentan con un título que los respalde. Es cierto que han proliferado el número de terapeutas que ofrecen sus servicios y sobre todo de acupuntura sin tener un título profesional, doctora. Bueno, aquí lo más importante, para empezar, tienes toda la razón. Desafortunadamente, en nuestro país y en otros países, pero vamos a centrarnos en México, hay muchas instituciones, muchas escuelas que ni siquiera están formadas legalmente, mucho menos pueden ofrecer al alumnado el respaldo de un título y de una cédula profesional federal. Esto es muy, muy grave porque más adelante vamos a ver algunas fases de por qué es la importancia de no nada más de un título, sino básicamente de una cédula profesional. Sí, precisamente para entrar en materia, a ver, cuéntanos, cuál es la historia, por qué se pide actualmente que estos terapeutas que tratan a sus pacientes, sobre todo con acupuntura, cuenten con una cédula profesional. ¿Cuál es la historia? Les voy a platicar un poquito acerca de la historia. La historia de las cédulas profesionales en todo el mundo es muy larga y variada, reflejando la evolución de la educación, la formación profesional, la regulación del ejercicio profesional en muchos países y en muchas épocas. Vamos a resumir un poquito. En la antigüedad, en la antigua Roma y en Grecia, incluso los artesanos y los profesionales tenían unos sellos especiales y unos certificados que les daba el propio gobierno, con el cual acreditaban su habilidad y su formación. En la Edad Media, en Europa, los gremios y corporaciones profesionales emitían sus propios certificados y sellos que garantizaban la calidad y competencia de los miembros. Esto lo podemos enfocar incluso en cosas muy sencillas y muy simples, como es el hecho de que la porcelana, por ejemplo, ¿no?, que es conocida en todo el mundo. Si nosotros volteamos una pieza, una taza, un platito de una porcelana, vamos a ver que en la parte posterior viene un sellito con el nombre de la empresa que lo hizo o del artesano que la elaboró. Esto le da mayor calidad y mayor certeza a la pieza de que está elaborada por alguien que realmente se dedica a esto y que es reconocido no nada más a nivel estatal o a nivel de su país, sino incluso a nivel mundial. En el siglo XIX, recordemos que se da la revolución industrial y también se da el crecimiento de la educación formal, por lo cual los gobiernos comienzan a regular el ejercicio profesional y a emitir lo que hoy propiamente conocemos como una cédula profesional. En el siglo XX, la creación de organizaciones internacionales como es la UNESCO y la Organización Internacional de Trabajo promueven la estandarización de la educación y la formación profesional, así como el reconocimiento mutuo
de títulos y grados. Hoy por hoy, las cédulas profesionales son un requisito esencial para ejercer muchas profesiones en todo el mundo y su reconocimiento internacional es fundamental para la movilidad laboral global, esto es, en todo el mundo. Algunas cosas o algunos hitos importantes en la historia de las cédulas que podemos estudiar a través del tiempo, les voy a platicar brevemente. Aproximadamente en 1887, en el Reino Unido, se establece el primer sistema de registro profesional para médicos. En 1912, ya en el siglo XX, Estados Unidos crea el primer sistema de licencias profesionales para abogados. En 1950, la UNESCO promueve la estandarización de la educación superior y la formación profesional. Aproximadamente en 1970, la Organización Internacional del Trabajo establece directrices para la formación profesional y el reconocimiento de títulos y grados. A partir del año 2000, la Unión Europea implementa el sistema de reconocimiento mutuo de títulos y grados entre los países miembros. Como vemos, ya tenemos prácticamente 2 siglos de estar hablando de lo que son estos permisos especiales o una cédula profesional como tal. En resumen, la historia de las cédulas profesionales refleja la evolución de la educación, la formación profesional y la regulación del ejercicio profesional en distintas épocas y en diferentes países. Aquí les voy a platicar un poquito de algo que se me hace muy importante, como es la UNESCO. Voy a redondear un poquito el tema. Muchos países no se han abocado en regularizar y en hacer legal todo este tipo de procedimientos y de carreras tan importantes como es el caso de lo que estamos hablando de las áreas de acupuntura, tanto de técnico superior universitario como de la propia licenciatura en acupuntura. En México, si bien es cierto, está reconocida desde hace mucho tiempo y las únicas instituciones pioneras, vamos a llamarle de esa manera, para entregar un documento legal para poder ejercer, es el Instituto Politécnico Nacional, y muchos años después, hace aproximadamente unos 20, 22 años, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, pero estamos hablando de instituciones gubernamentales, no estamos hablando de instituciones privadas. A nivel privado, vuelvo a comentarles y a compartir con ustedes que nosotros fuimos los pioneros a nivel nacional en lograr que este tipo de terapéutica tan milenaria, tan antigua y tan eficaz fuera reconocida para que cualquier persona con deseos de aprender, de estudiar y de ejercer esta noble profesión, oficio, tuviera esta validez legal. Recordemos un poquito, muy poquito y muy breve la historia en China, quienes empezaron a ejercer hace miles de años la acupuntura. Pues era la gente del campo, la gente que sabía cómo curar, porque a base de la observación se dieron cuenta que pinchando algunos lugares, esto correspondía a algún órgano o que esta persona se curaba de determinado órgano o de determinada dolencia. Así es como nace realmente toda la medicina tradicional china y particularmente la acupuntura. Entonces, quiero ahondar un poquito en la UNESCO, porque hay países que hoy por hoy le dicen a la gente que estudia acupuntura o medicina tradicional china en cualquiera de sus áreas, pero que le dan mucho énfasis a la acupuntura, que con un permiso de la UNESCO es más que suficiente para poder ejercer. Desconozco a ciencia cierta si los países directamente con este certificado que les entrega la UNESCO puedan ejercer, pero en estricto derecho, en base a lo que hemos visto o que hemos platicado hasta este momento de cómo se ha ido desenvolviendo a través de la historia y a través de los años, pues vamos a ver que no es propiamente dicho un permiso legal, no porque carezca de validez, tiene mucha validez, pero no para ejercer como un acupunturista hecho y derecho. Entonces, al respecto, les voy a platicar. La premisa es
permiso de la UNESCO se puede equiparar a una cédula profesional? No, razón por la cual los permisos de la UNESCO no se pueden equiparar directamente a una cédula profesional y vamos a enumerarlos. El punto número 1 es que son propósitos diferentes. Los permisos de la UNESCO se enfocan en la protección de un patrimonio cultural y natural, mientras que las cédulas profesionales acreditan la formación y capacidad de un profesional para ejercer su profesión. En el ámbito de aplicación, tenemos que los permisos de la UNESCO suelen ser específicos para proyectos o actividades relacionadas con un patrimonio cultural o natural, mientras que las cédulas profesionales son más amplias y se aplican a una práctica profesional en general. Los requisitos y estándares nos dicen que los permisos de la UNESCO tienen requisitos y estándares específicos para la protección, y valga la redundancia, de un patrimonio, mientras que las cédulas profesionales se basan en estándares de educación y formación profesional. La autoridad emisora, en cuanto a la UNESCO, es una organización internacional que emite permisos para la protección del patrimonio, mientras que las cédulas profesionales suelen ser emitidas por autoridades nacionales o estatales. En cuanto a los reconocimientos, los permisos de la UNESCO pueden ser reconocidos internacionalmente, claro que sí, pero no necesariamente son equivalentes a una cédula profesional emitida por una autoridad nacional del país que entrega ese reconocimiento firmado por la UNESCO. En resumen, podemos hablar que los permisos de la UNESCO son importantes para la protección de un patrimonio cultural y natural, en este caso, toda la medicina tradicional china, pero no son equivalentes a una cédula profesional y no pueden o no deben ser utilizados como tal. Algo bien importante. Sí, adelante. Algo bien importante que también debemos de acotar es que desafortunadamente para mí, esta es una opinión muy personal, tanto a nivel personal como a nombre del colegio, es que muchas instituciones que están entregando este certificado de la UNESCO dan clases en línea, pero jamás hay una práctica presencial, vivencial, donde el alumno o la persona que quiere tener esta práctica de esta terapéutica y aplicarla en una vida diaria y dedicarse a tratar de ayudar a las personas a recuperar su salud, no tienen este tipo de práctica física. Y para mí es muy importante y es fundamental que la persona tenga en sus manos esa sensibilidad para poder localizar los puntos de acupuntura, para que pueda saber qué se siente ponerla, qué se siente recibirla, el poder palpar exactamente en qué lugares van en todo el cuerpo, porque estamos hablando pues de canales que corren todo nuestro cuerpo. Entonces, eso es sumamente básico, sumamente importante para que se pueda interactuar con un paciente. No olvidemos que las personas que acuden con nosotros normalmente ya son personas que vienen de haber visitado no uno, sino muchos profesionales de la salud y que como no han obtenido una respuesta como ellos quisieran para recuperar su salud, acuden finalmente con un acupunturista o con alguien que ejerce legalmente la medicina tradicional china y están depositando en nosotros toda su confianza, su salud, pero también su vida. Entonces, las agujas es muy importante saber dónde aplicarlas, cómo aplicarlas, a qué profundidad, qué tipo de aguja, de qué calibre, de qué tamaño. Y lo mismo podemos hablar en este caso concreto de todas las áreas de la medicina tradicional china. Por ejemplo, la moxibustión. Si yo no sé y no estoy capacitada para poder aplicar una moxa en un lugar determinado, puedo causar un problema o una complicación, pero también puedo quemar al paciente. Entonces, esa práctica vivencial
que se les da en una escuela legal que ya está autorizada por las autoridades del país, donde tiene injerencia no nada más la Secretaría de Educación, sino previamente la Secretaría de Salud. Estas dos entidades gubernamentales son las bases para poder conseguir y obtener el permiso que conocemos como REVOE, que es Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y lo cual nos da derecho y el permiso de poder dar la enseñanza en base a programas presentados, previamente discutidos, autorizados, y que el alumno tenga ese conocimiento y que finalmente puedan tener un título y automáticamente una cédula profesional. En el caso de COSMA, este tipo de documento es federal y por lo cual pues todos los alumnos pueden ejercer sin ningún problema desde Tijuana hasta Chetumal, y los alumnos extranjeros, aunque no radiquen en México, de todas maneras se tienen que presentar a las prácticas, pero tienen la ventaja, la gran ventaja, que después de haber cursado y después de estar sujetos a recibir un título, este título se apostilla, se legaliza con las autoridades correspondientes del gobierno mexicano y lo pueden hacer, revalidarlo en su país, toda vez que, repito, está legalizado, está apostillado, para que puedan ejercer legalmente en otro país con base en las reglas de ese país, pero ya llevan un título legal y, repito, apostillado y legalizado. Qué interesante, y sobre todo conocer la historia de ahora sí, de los títulos profesionales en acupuntura, que era algo que desconocíamos y casi no se habla, doctora Patti Sant, y hablar de estos reconocimientos, estos avales que da la UNESCO. Lamentablemente esto se ha malbaratado porque se ha convertido en la comercialización de reconocimientos, igual que los doctores honoris causa. O sea, tú pagas 5, 15, 25, 30 mil pesos por recibir un reconocimiento de esos y confundes al mismo público porque dices, tengo el reconocimiento de la UNESCO, tengo un doctor honoris causa y ya soy doctor, y no eres ni terapeuta reconocido por la autoridad federal nacional. O sea, qué bueno que lo comentas, doctora. Y yo sé que, pues ya después de, ¿cuántos años tiene Cosma ya, titulando profesionales en acupuntura y homeopatía? Titulando tenemos 16 años y la escuela tiene 19 años. Fíjate, si me permites, perdón. Sí, adelante. No, qué interesante, decir, ¿cuánto tiempo ya? Sí, ya tenemos un rato, gracias a Dios. Quisiera terminar brevemente con una reflexión de la historia de las cédulas profesionales en México, que también se me hace muy interesante, porque nos dice la historia que en México nos remontamos, como lo platicábamos hace un momento, al siglo XIX, que es cuando se establecen las primeras regulaciones para el ejercicio de profesiones como la medicina y el derecho. Y les voy a dar más o menos unas fechas aproximadas. En 1821, en México se expide el primer reglamento para el ejercicio de la medicina dentro del país. En 1834 se crea la primera ley de educación superior que incluye la regulación del ejercicio profesional. En 1861 se establece la primera junta de examinadores para la medicina. En 1886 se crea la Dirección General de Profesiones dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Todo esto en México, ¿eh? En 1914, ya en el siglo XX, se expide la primera ley de cédulas profesionales que obliga a los profesionales a obtener una cédula para poder ejercer la profesión a la que se dediquen. En 1929 se crea el Sistema de Registro de Profesiones. En 1945 se establece el Sistema de Educación Superior actual. En 1959 se expide la ley que regula el ejercicio de profesiones. En 1978 se crea el Sistema de Acreditación de Programas Educativos. En 1993 se expide la ley que regula el ejercicio de profesiones
y la emisión de cédulas profesionales ya como tal. Antes también había, nada más que han ido sufriendo modificaciones hasta la actual, que ya es una cédula electrónica. En 2004 se crea el sistema de revalidación de títulos y grados extranjeros, que esto es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar. En 2018 se expide la ley que regula el ejercicio de profesiones y la emisión de cédulas profesionales en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del Telecán. Fíjense qué importante, ¿no? Y en ese mismo año, 2018, es cuando empezamos con las cédulas electrónicas. Hoy en día, la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, es la encargada de emitir las cédulas profesionales. Y muy padre también porque afortunadamente siempre ha existido, pero actualmente con la tecnología tenemos la ventaja de que uno se mete a la página de la DGP, Dirección General de Profesiones en México, y cualquier persona podemos checar, ya sea con el nombre completo del profesionista o con un número de cédula, podemos checar si efectivamente esta persona tiene una cédula legítima para ejercer la profesión o el oficio que dice tener. ¿Y esto qué sucede? Que nos da una certeza jurídica, nos da una certeza de que esta persona realmente está capacitada, que esta persona realmente tiene estudios avalados y que son reconocidos, no nada más avalados, porque estábamos hablando que la UNESCO también, entre comillas, avala un estudio, pero no tiene un reconocimiento para obtener una cédula profesional, que es el documento legítimamente válido emitido por autoridad competente, prácticamente de la Secretaría de Educación o del Ministerio de Educación, como se denomina en el país de origen, para poder ejercer esa profesión. Entonces, creo que son datos bien importantes que debemos de tener en cuenta para validar, para saber que una persona que se dice ser profesional de derecho, de medicina, de acupuntura, de homeopatía, de lo que sea, realmente tenga este documento tan importante. Ahora, si vemos la historia en cuanto a las cédulas profesionales, aquí también me gustaría que hiciéramos tantita historia. Vemos que en 1821 más o menos y 1824 es cuando ya se empieza a manejar un documento que es la cédula profesional. Sin embargo, no olvidemos que en la época de Porfirio Díaz, él creía muchísimo en la homeopatía, hablando de homeopatía. Él se atendía con homeopatía y él emite en México el primer decreto en el que dice que la homeopatía va a ser una parte integrante de la medicina en México y que hay personas que están capacitadas, que se habían formado en Francia básicamente para poder dar homeopatía y poder formar a otras personas. No estamos hablando de una carrera como tal, pero sí Porfirio Díaz ya empieza a reconocer la profesionalización de áreas que conocemos como alternativas, y les pongo entre comillas alternativas, que le permiten a la gente tratarse con ellas. ¿Por qué entre comillas alternativas? Y me van a decir, bueno, tu colegio se llama Colegio Superior de Medicina Alternativa. Sí, porque así lo conocemos. Sin embargo, a través de la historia sabemos que realmente estas mal llamadas, vuelvo a decir, terapias o medicinas alternativas son antiquísimas. Estamos hablando de miles, cientos y miles de años donde ya se trabajaban en otros países, incluso nuestro país, nuestros indígenas, nuestras raíces, ya trabajaban con la medicina maya, con la medicina azteca, con otro tipo de medicinas y medicamentos como la fitoterapia, que curaban, realmente curaban y atendían a la gente, restableciendo la salud del paciente, restableciendo la salud del enfermo. Y eso tiene muchísimos más años, incluyendo la medicina tradicional china, que es milenaria. Y realmente la que debería de ser la alternativa es la alopatía, porque la alopatía como tal tiene más o menos unos 200 años, y dice la historia que realmente quien acuñó el nombre de alopatía fue Samuel Hahnemann, pero ya en otra presentación vamos a platicar del doctor Hahnemann, que es considerado el padre de la homeopatía,
y platicaremos de él en otra ocasión. Claro, claro que sí, doctora Pati San, pues qué cátedra nos acabas de dar, más que una entrevista, es precisamente este recorrido que haces a través de la historia de la importancia de tener una cédula profesional y sobre todo para quienes ejercen este tipo de alternativas médicas como es la homeopatía y la acupuntura. Hay muchos profesionistas, muchos terapeutas que tienen mucha práctica y conocimiento y que tienen una trayectoria de sanar gentes. ¿Existe alguna opción que el Colegio Superior de Medicina Alternativa pueda ofrecer para regularizar los estudios que estos especialistas de la acupuntura han hecho sin tener un aval tan prestigiado como el que ofrece Cosma, doctora Pati Sams? Claro que sí, Martita, y qué bueno que haces esta pregunta porque precisamente estamos preparando un seminario de titulación para todas las personas que hayan tenido y que sigan teniendo una preparación en toda la rama de la medicina tradicional china para poderles ofrecer un título y una cédula. Este seminario va a empezar en noviembre de este año. Yo les pido que se acerquen con nosotros, que se acerquen a los canales adecuados para que puedan comprobar todo su camino, toda su trayectoria y que estemos en posibilidades de ayudarlos para que finalmente tengan un título y una cédula profesional federal, con lo cual van a poder ejercer y sobre todo estar tranquilos, porque recordemos que tenemos a COFEPRIS, que es la autoridad federal que se encarga de regular y supervisar los consultorios y de regular y supervisar a los profesionales de la salud. Y cuando no hemos cumplido, olvidemos ya del consultorio que sí tiene este mueble, que sí tiene estos enseres. Primero que nada, que tengamos un título y una cédula que nos avale precisamente como personas capacitadas, personas que realmente tuvimos una trayectoria de estudio, de capacitación, de aprendizaje. Profesionales, ¿no? Exactamente, profesionales para poder ejercer estas nobles terapias y terapéuticas que finalmente nos ayudan a apoyar a los pacientes a restablecer su salud. Entonces, sí, esto es bien importante y yo les pido a todos los que nos escuchen y que estén con este interés de que se acerquen a nosotros para que los podamos ayudar. Aquí voy a volver a hacer otro paréntesis y por favor que quede muy claro, en ningún momento estamos menospreciando a la UNESCO, lo reconocemos, sabemos de qué calibre es la UNESCO y como un órgano integrante de la Organización de las Naciones Unidas que rige con todos los países del mundo que están afiliados y que son prácticamente casi todos, diría yo, pero es muy importante que sepamos que desafortunadamente, para mí desafortunadamente, hay países que simplemente se van con esta licencia, no sé cómo llamarlo. Reconocimiento, pues es una certificación, un reconocimiento, con todo respeto, creo que no llega ni a certificación, no, es una pues constancia, es una constancia que emite la UNESCO a nombre de X persona para que pueda ejercer en teoría, pero ya vimos cuáles son las repercusiones. Yo personalmente me he comunicado con algunos maestros que dan este tipo de clases en otros países, Sudamérica básicamente, y les digo, oigan, miren, yo tengo un colegio, los puedo y los quiero apoyar para que realmente la gente que se capacita, yo sé que hay muchas personas súper valiosas que tienen años y años estudiando, preparándose, y que son a veces con una práctica sensacional y que realmente saben lo que están haciendo, aunque sean empíricos o en base a cursos que han tomado y que nada más les falta afinar algunos detalles, estamos en posibilidad de ayudarlos. Y realmente, de veras, me siento impotente cuando me dicen, no, nosotros estamos en espera del documento de la UNESCO y con eso es más que suficiente a nivel mundial. Chispas, me desarman y me dejan sin argumentos, fíjate porque que no quieren escuchar. pues no, y esa es una muestra muy clara
de la falta de profesionalización, que les hizo falta formación profesional para que entiendan la diferencia de tener un título profesional y la diferencia de tener un reconocimiento de la UNESCO y la diferencia de tener un honoris causa. Y sobre todo también los pacientes deben de estar muy conscientes que no es lo mismo estar avalados por especialistas, a catedráticos de la acupuntura y de la homeopatía como los que hay en Cosma. Doctora Patti Sanz, qué interesante y sobre todo, qué maravillosa oportunidad le estás brindando a todos estos terapeutas que han tirado su dinero en escuelas patito, que no les han dado aval profesional, pero que sin embargo han logrado por ser autodidactas, desempeñándose, salvando vidas, atendiendo a pacientes con estas técnicas milenarias, y ahora tienen la posibilidad, tienen la oportunidad precisamente de llevar su formación profesional al siguiente nivel, que es precisamente tener un título como licenciados en acupuntura avalado por el Colegio Superior de Medicina Alternativa. Doctora Patti Sanz, ¿algo que quieras agregar? Sí, gracias a todas estas personas nos dirigimos para que si de veras están interesadas en legalizarse, en tener documentos legales, se acerquen a nosotros. Y bueno, Colegio Superior de Medicina Alternativa es quien les da todo el seguimiento, el plan de estudios y todo, pero recordemos que los documentos son legales, son emitidos por autoridad competente. Entonces, tanto el título como la cédula profesional no los emite Cosma, los emite una autoridad competente, que son quienes nos dieron los reconocimientos para poder apoyar a toda esta gente y también poder enseñar y compartir el conocimiento con las personas que creen en nosotros, que ese es otro punto importante que también me gustaría brevemente decir. Las personas a veces confían en escuelas patito, porque les dicen, no, sí, nosotros somos y te vamos a dar y te vamos a tornar, y la gente de buena fe cree. Yo le pido a toda esa gente que investigue. Estamos en un país donde podemos investigar, donde podemos cerciorarnos que donde estamos tomando nuestra carrera, nuestra capacitación, nuestros conocimientos, realmente es una institución legal y una institución que no miente como lo es Cosma. Muy bien, pues ya lo escucharon, amigos. Si eres profesional de la medicina alternativa y sobre todo si tienes esta especialidad de acupuntura, pues Cosma está abriendo este seminario de titulación para precisamente avalar tu conocimiento y darte ese título de reconocimiento de validez oficial que te permitirá ejercer como todo un profesional de la acupuntura. Pues doctora Patti Sanz, yo soy Marta Obeso y pues aquí seguimos en este espacio precisamente entrevistando al claustro académico que estás integrando con docentes y catedráticos de talla internacional que precisamente van a sumarse para dar este aval que Cosma va a otorgar. Claro que sí, el equipo que se está formando es una belleza. Está súper enriquecido con todos y cada uno de los integrantes. Estamos muy contentos de formar un gran equipo y creo que esto llegará a muy buen fin y sobre todo apoyando a mucha gente que lo necesita. Muchas gracias. Gracias a todos y seguimos a la orden.